de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que para muchos es muy conocido, para algunos quizá no, pero la palabra del Señor ministra a tiempo, fuera de tiempo, ministra al que está sediento, al que está necesitado, y es dada también a todos, y la palabra de Dios no regresa vacía. Yo quiero hablar de un tema muy importante que es el desánimo, ya que la Biblia dice que no ignoramos las artimañas, las estrategias del enemigo. El enemigo usa muchas estrategias, y una que le resulta pero muy buena es el desánimo. Y vamos a ver por qué. En la Biblia, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, nos relata la historia de cómo Israel estaba sufriendo una sequía terrible. La sequía había ya durado 3 años, y el Señor le habló a su profeta, a Elías, y le dijo que se presentara, que se dejase ver por el rey Acab, ya que a Elías lo estaban buscando. Tenían un rótulo allá en el palacio y por todos los postes de Israel que decía Most Wanted, porque lo andaban buscando, y el Señor lo tenía escondido. El Señor lo alimentó por medio de cuervos, le dio agua cuando había mucha escasez de ella, le alimentó aún por medio de una viuda, y a la viuda le abundó la harina, le abundó el aceite, y no tuvo necesidades en tiempo de calamidad. Y el Señor siempre, hermano, que permite algo es para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero llegó el momento que Dios tiene su tiempo para todo, y le dijo a Elías: ve y preséntate ante Acab, porque yo tengo un plan con mi pueblo. La Biblia dice de que Acab tenía un siervo muy fiel que se llamaba Abdías, y Abdías era un hombre muy temeroso de Dios. Dios siempre se guarda remanente aún en los lugares donde menos pensamos. La Biblia dice que Acab era un rey bastante desviado de su corazón de Dios. Tenía una esposa terrible que se llamaba Jezabel. Jezabel era una mujer manipuladora, era una mujer mala. Pobre Acab, al conseguirse una mujer como Jezabel, se arruinó la vida. Como un paréntesis, le digo a los jóvenes y a los que están por quererse casar: tengan cuidado que escogen, porque no vaya a ser que por andar viendo mucho a donde no deben de ver, escojan una Jezabel que les vaya a destruir la vida. Usted sabe que Acab era el rey, tenía un plan especial Dios con él, pero su mujer le arruinó completamente todo, al punto de que Acab murió por causa de la desviación de su corazón, por causa de turbar a Israel y por causa de llevar a Israel a la idolatría. ¿Por medio de quién el enemigo hizo eso? Por medio de Jezabel. Jezabel es un espíritu que también aún se mueve el día de hoy. En Apocalipsis dice que en una de las iglesias el Señor le dice que tú tienes ahí a esa que se llama ser profetisa, que es Jezabel. Y Jezabel es un espíritu manipulador, pero vamos a ver más al respecto. Pero cuando dice que Abdías se juntó con el rey le dijo: mira, tenemos poco ganado, y el ganado se nos está muriendo por causa de que no hay lluvia, no hay comida, no hay que darles de beber. Así que para que no tengamos que matarlo, a lo que nos queda, vete tú por un camino, yo me voy a ir por otro, y vamos a ir a buscar a Elías, al profeta. Y dice que Abdías en el camino lo encontró. Cuando él encontró a Elías, Elías le dijo: ve a tu señor, al rey Acab, y dile que aquí estoy, que quiero hablar con él, que venga. Abdías le dijo: mira, profeta de Dios, yo sé que cuando tú apareces, de repente desapareces también. Si yo voy a mi señor el rey y le digo que estás aquí, y cuando él venga a buscarte ya no estás aquí porque el Espíritu de Dios te tomó y te llevó a otro lugar, me va a matar.
pero tú sabes que yo he sido, o no has escuchado tú, Elías, cuán bueno he sido yo con los hombres de Dios. Tú sabes que Jezabel ha matado a todos los profetas de Dios que están en Israel, pero yo he escondido a 100 profetas, le dijo, y los dividí de 50 en 50, los metí en cuevas y les he dado pan y les he dado agua. He sido bueno, he tenido bondad con los siervos de Dios. Entonces no me hagas esto, no me envíes al rey y luego vas a desaparecer. Y Elías le dijo, no tengas pena, ve, aquí voy a estar. Cuando Acab regresó, dice que Acab lo encontró y lo acusó a Elías falsamente y le dijo, tú eres el hombre que turbas a Israel. Y Elías le dijo, yo no soy, tú eres el que has llevado a Israel a una gran idolatría. Y dice la palabra que tuvieron una conversación, pero Elías le dijo, mira, es el momento en que tú me traigas a todos los profetas de Baal, los traigas. Fíjese que Jezabel tenía en Israel 400 profetas para Baal y 400 profetas para Acera. O sea, Acera era la diosa de la fertilidad y Baal el dios sol. Bueno, Israel estaba totalmente prostituido tras la idolatría. Y Elías le dijo, ven, vamos al monte Carmelo, tráeme a los profetas y ahí haremos un duelo. Le pareció bien a Acab, hizo lo que Elías le ordenó y usted conoce el resto de la historia. Usted conoce cómo Elías se burló de Baal y el Señor lo avergonzó. Y el Señor hizo descender fuego sobre el sacrificio que Elías había levantado para el Señor, porque Elías, hermanos, restauró el altar del Señor, porque en Israel el altar del Señor estaba botado, estaba abandonado. Elías lo trajo, lo edificó con 12 piedras, pidió que le llevaran un carnero, lo destazó, lo puso sobre el altar y luego le dijo al pueblo, ahora que no hay agua, ahora que escasea el agua, traigan agua y pónganlo échenlo sobre el sacrificio, sobre la leña. Y como había zanja alrededor del altar, dice que la zanja se llenó de agua, echaron bastante agua. Y dice que los profetas de Baal hasta se sangraron, hermano, porque Baal no contestaba. Pero cuando el profeta clamó al Señor, dice que el fuego de Dios vino y consumió el altar. Y le dijo Elías al pueblo, si Jehová es Dios, sírvanlo a él. Salgan ya de una mentalidad doble, que un día están de un lado y otro día están del otro lado. Los definió. Y el fuego cayó y el pueblo de Israel se humilló ante Dios. Pero lo que me sorprende es lo siguiente. Después de que hubo una gran victoria como la que le acabo de describir brevemente, dice que el rey Acab volvió a su casa y volvió bastante deprimido, imagínense, deprimido porque el profeta Elías, además de haber hecho caer fuego del cielo, dice que degolló a los profetas de Baal, los mató a todos en el celo de Dios. Entonces él vino y le fue a contar a su esposa, a Jezabel, le dijo, mira, y le contó todo lo que le acabo de describir. Y Elías, después de haber tenido una gran victoria, cayó en el desánimo. Y eso es lo que le quiero hablar en esta hora, porque no importa tus experiencias del pasado, no importa si has visto ángeles, no importa si has tenido visiones del cielo, no importa si hablas lenguas, profetizas, predicas, si eres el profeta más destacado del área, no importa. Lo que importa es que siempre dependamos de Dios y no dependamos ni de nosotros mismos, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra sabiduría, ni de nada de lo que tengamos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Si tú tienes un don de predicar, lo recibiste de Dios. Si tienes un don de tocar un instrumento, de cantar, no es tuyo, te lo dieron y te lo dio Dios. Toda buena dádiva y todo buen regalo viene del Padre de las luces. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor si lo crees así. A un padre y madre que estás aquí, dice que herencia de Jehová son tus hijos
y tus hijos son hijos de Él. Entonces, si nos dieron una herencia es porque eran de Él, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos viene de Él. ¿Tienes un buen trabajo? No me contestes. Si tienes un buen trabajo, di amén. Te lo dio Dios. ¿Tienes una bonita casa, un bonito carro? Te lo dio Dios. ¿Tienes una bonita esposa, una bonita familia? Te lo dio Dios. ¿Tienes una bonita novia con la cual te vas a casar? Te la dio Dios. Todo te lo dio Dios. O sea, no tenemos de qué tomar orgullo ni ser pretenciosos. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, trabaja de maneras bien escondidas. ¿Y sabe cómo trabaja el enemigo? Y yo quiero hablarle de eso hoy. El desánimo viene a través de un elemento. Y el elemento que Dios usa para poner desánimo en tu vida se llama miedo. ¿A qué le tienes miedo, hermano? Piensa. ¿A qué le tienes miedo? ¿Perder el trabajo? ¿Tienes miedo a perder muchas cosas? No tengamos miedo. La vez pasada estaba platicando con un compañero y él estaba muy afligido. Tal vez no afligido, es más molesto. Y se quejaba conmigo y me decía, mira esto y lo otro. Y yo le decía, mira, tranquilo, no te preocupes, que lo más que pueden hacer es despedirnos y nada más. De ahí no van a pasar. Por el resto no te preocupes. Confía en Dios, que así como Dios proveyó eso, puede proveer más y mejor. Entonces Dios quiere que tomemos una actitud de confianza. Fíjese que dice Primera Reyes 19:1, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió, mire que envió, un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mire qué tremendo, porque cómo actúa el diablo. ¿Qué le envió? Un mensajero. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces cuando suceden cosas no tan positivas en nuestra vida? Póngame atención aquí, deje que entren tranquilitos. Ponga atención aquí, no pierdan. Le digo una cosa, el enemigo te va a mandar emisarios. Emisarios que sean negativos. Emisarios que lo que vengan a ponerte es miedo. Pero la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y el amor de Dios ya fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando tengamos miedo, ¿cuántas veces tenemos miedo, hermano? ¿Tenemos miedo a veces? Sí. ¿Cuántas veces te has acostado y el enemigo te ha lanzado, te ha metido en el sueño tuyo, te ha puesto una pesadilla? Y te despiertas exaltado y lo primero que piensas es, pero si yo oré antes de acostarme, pero si yo me encomendé a Dios, pero si yo me acosté escuchando cánticos de adoración así, ¿por qué me pasa esto? Porque el enemigo envía emisarios y muchas veces Dios lo permite, porque el enemigo no te va a tocar si Dios no lo permite. Tú sabes, hermano, que en los sueños existe un mundo espiritual. Mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu vela y el ángel de Jehová campa alrededor nuestro. La Biblia dice que el Señor envió al ángel Gabriel que se metiera en los sueños de José y le dijo, mira, quieren matar al niño, toma al niño, a su madre y llévalos a Egipto. O sea, fíjese cómo Dios se mete en los sueños. Pero de igual forma el enemigo puede hacerlo y el Señor se lo permite muchas veces. Por eso es muy importante que nosotros oremos, bendigamos a Dios
y reprendamos, hermano, toda obra del diablo. Y cuando tengamos algún ataque de ese tipo, levantémonos, tomemos autoridad, reprendamos al diablo, porque la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero Elías, sabiendo estas cosas, dice que Elías tomó una actitud distinta. Y fíjese que lo primero que entró en Elías fue el miedo. Entonces veamos esto. Él tuvo miedo y se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Mire, ya ahí comenzó el desánimo, ¿verdad? Porque Elías cargaba un ayudante. ¿Quién le dijo a Elías que tenía que ir a Berseba de Judá y dejar al ayudante? El desánimo. ¿Cuántas personas nomás les comienza a pasar algo? Pastor, aquí está el privilegio, yo ya no quiero trabajar. ¿Quién te dijo que entregaras el privilegio? Pastor, yo ya no quiero trabajar en el sonido, en las cámaras, no quiero trabajar en nada, me quiero sentar. ¿Quién te dijo? ¿Un mensajero? Si Dios no te dice que te detengas, no te detengas. Media vez Dios no te dice alto, dale. Mi esposa me preguntaba el otro día a mí, me decía: si te invitaran a predicar de aquí a 10 horas de camino, ¿vas? No, le digo yo, no voy. ¿Y por qué? Porque yo no manejo largo. A mí no me gusta manejar largo, solo alguien que me maneje, yo voy. Pero yo manejando no voy. Entonces me decía ella: ¿y por qué? Entonces yo le decía: mira, si a mí Dios no me dice que vaya, yo no voy. Ahora, si el Señor me dice: quiero que vayas, y tengo que ir hasta Florida manejando, que sabe que son como 20 horas, yo voy. Pero si Dios me dice que vaya, si Dios me dice que vaya, no importa, agarro el carro y me voy. Pero si Dios no me dice, yo no me muevo. Primero porque no me gusta manejar así largo. Entonces le digo: cuando vas a dejar de hacer algo o vas a hacer algo, primero asegúrate, si lo vas a dejar de hacer, que Dios te dijo que lo dejaras de hacer. Mire, el siervo de Dios que hizo caer fuego del cielo, y estaba desanimado. O sea que el desánimo le llega a cualquier hermano, no importa qué tan ungido seas. ¿Quién más ungido que Elías? Pero dice que dejó al siervo y se puso en esta posición Elías. Mire, agarró su ataché, decimos allá, como dicen, portafolio, dicen otros, ¿verdad? En Honduras dicen portafolio, maletín. Qué raro, porque yo le decía a los hermanos de Honduras el ataché y se me quedaban viendo. ¿El ataché? ¿Y qué es eso? Bueno, y ustedes no son de Honduras. Pues mi papá decía ataché, yo a él le aprendí a decir ataché. Oiga, lo primero que pone el diablo es miedo. Te dice el enemigo: te van a quitar el trabajo, te vas a quedar sin dinero, no vas a pagar tus deudas, vas a entrar en una crisis económica. Y la persona, si acepta esos emisarios, esos pensamientos, comienza a tener miedo. Y luego del miedo entra el desánimo. Así como está este señor ahí, así estaba Elías. Elías hasta había puesto su carta de renuncia. Había dicho: Señor, renuncio a ser profeta tuyo. ¿Y sabe qué hizo? Dice que agarró camino al desierto. Y en el desierto encontró un árbol que se llama enebro. Y yo buscaba qué es el enebro. Y el enebro es un árbol que se encuentra en el desierto, es muy deseado en el desierto. Y en tiempo de hambre mucha gente, ¿sabe qué hacía? Sacaba las raíces del enebro y se las comía. Y estaba también viendo de que muchos adivinos y gente que se dedica hacia el espiritismo usa las raíces del enebro para hacer sus menjurjes. Imagínense. ¿Y a dónde se fue Elías a estar? Debajo de un enebro.
¿Puede imaginar usted, hermano, después de una semana antes haber tenido una victoria tal como la que tuvo? Y luego en esta situación, veamos, anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Y mire lo que pidió. Pidió morirse. No me conteste, pero si usted ha pedido morirse alguna vez, arrepiéntase. Porque mire, el gran profeta de Dios pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toda mi vida, o toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Ha dicho usted alguna vez esta expresión? ¿No soy mejor que mis padres? ¿O ha dicho quizá: ya basta, Señor, llévame? Le voy a dar un consejo: no pida eso, no lo pida, porque eso le pertenece a Dios. Pueden suceder dos cosas. La primera es que sí, el Señor lo escuche y se lo lleve, y cuando llegue al cielo le va a decir el Señor: ¿ves todo esto que está aquí? Sí, Señor, qué lindo, qué precioso, todo esto era para ti, y te lo iba a enviar a la tierra, y te faltaba un poquito de tiempo de prueba nada más para recibir todas esas bendiciones, pero como me insististe que te trajera, pues te traje. Y usted va a decir: Dios mío, pero eso le hubiera podido ya dar a mi hijo fulano, a mi hijo sutano, y si usted se va a poner a pensar qué hubiera podido hacer con esa bendición. Pero le va a decir el Señor: too late, eso ya se quedó aquí, eso se lo voy a dar a alguien más. ¿Cómo se sentiría usted? Fíjese que aún en el cielo era un poco tanto frustrado. Va a decir: aguanté 40 años sufriendo, al año 41 me iba a venir toda esta bendición, y por estar diciendo llévame, me trajo el Señor. Y bien le dije 40 porque 40 es número de prueba. Así que si usted tiene 30 y tantos de años por ahí y está en prueba, aguántese, aguántese, que de repente al año 40 o al 41 le llegue la bendición. Ya se aguantó un montón, aguántese un poco más, un poquito más. Pero le digo, ¿por qué él pidió morirse? Y muchas veces Dios hace lo contrario. Muchas veces Dios dice: ah, ¿te quieres venir? Pues ahora te dejo por más tiempo. Es una bendición. El que llega viejo es bendecido. El que le alargan los años, llega a ver sus nietos, sus tataranietos y aún más. Veamos entonces, mira el enebro. Ahí le traje una foto del enebro. Se encuentra en el desierto, es un árbol medicinal, lo ocupan los brujos, ya le dije, y sus raíces la ocupaban para alimentarse. Pero ¿qué hacía Elías en un lugar como ese? Teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios tan poderoso. Y fíjese que lo que le voy a decir y lo que viene que le voy a decir, a mí me admira, porque ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Mucha gente está bajo enebros, deprimidos, solo deprimidos viven, solo llorando, solo quejándose, solo protestando o solo lamentándose. Esa es otra cosa. Hay gente que no protesta, pero solo se lamenta. Ay, si tan siquiera no hubiera pasado esto, si tan siquiera ya pasó, pues déjenlo. Ya no se puede regresar el tiempo. El Señor lo podría regresar, pero no lo va a regresar tampoco. La Biblia dice: poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, sigamos a ese blanco, al blanco, sigamos adelante, deje el pasado en el pasado. Amén. Denle un aplauso al Señor con libertad, si lo desea hacer así.
Esto me admira. Acostándose bajo el enebro, ¿qué dice? Estaba deprimido, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Y qué hice? Comió, bebió y volvió a acostarse. Yo no sé cuántos pueden comer, beber y volverse a acostar. Yo no puedo, hermano. Yo sí, ¿cómo tengo que levantarme? Pero él estaba tan deprimido que se volvió a dormir. Lo que me admira es esto. Yo no sé si a usted le gusta ese pan así a las brasas, porque sobre piedras estaban las brasas. ¿Usted ha visto ese pan que hace en el Medio Oriente? Unas como tortillas, pero son así grandes, ¿verdad? Y las meten así en el horno y hay carbón o algo y se hornean así. Ya le está dando hambre, ¿verdad? Pero Elías hasta eso le llevaron agua celestial porque no había agua. Le llevaron agua celestial. ¿Y quién se la llevó? Un ángel. ¿Quién lo tocó? Un ángel. Vio al ángel, vio la comida, comió y se volvió a dormir. O sea, imagínense qué opresión y qué depresión tenía Elías, que ni le hizo caso al ángel. ¿Qué haría usted si usted está en su cama, llega un personaje y lo toca aquí, cuando ves un ángel? ¿Qué haría usted? Se desmaya, dice la hermana, ya ni comí, ya ni come entonces. Pero sería algo sorprendente, hermano. Pero Elías ni le hizo caso, se comió la comida celestial y se volvió a quedar dormido. ¿Cuántas veces Dios te habla y me habla y nos habla y te da comida y pan celestial? Te lo comes y sigues durmiendo, sigues lamentando. Esa situación estaba Elías, estaba desanimado. Miremos esto. Yo le traje aquí una ilustración más o menos, pero haber sido un pan muy rico el que le dieron a Elías. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Entonces el Señor no ha acabado contigo, hermano. El enemigo quiere meter desánimo, porque él sabe que si él logra desanimarte, vas a dejar todo a un lado, te vas a desenfocar, no vas a poder pensar claramente lo que tienes que hacer, y vas a salirte de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ha salido de la voluntad de Dios por un desánimo? ¿Cuánta gente se ha salido de la voluntad de Dios porque el enemigo le metió en la mente que no lo quieren en la iglesia, ni te saludan? Pero si él no saluda a nadie, hay que saludar para que lo saluden a uno, ¿no? Pero también hay que ser amables, hermanos. Si usted ve a alguien ahí solito, no se vaya con el grupito, solo con el hermano fulano, no vaya, salude, también comparta con los demás. Tenemos que ser así. ¿Cuánta gente se ha ido de la voluntad de Dios porque el pastor los regañó? No aguantan que el pastor los regañe. Y no es que yo sea regañón, pero usted ve que yo no regaño. O levante la mano, ¿cuántos los he regañado aquí? Algunos, ¿va? Algunos, amén, dice. Los he regañado, ya ve, pues, de todos, dos. Mi esposa, la primera, y hermana Ana. Pero hasta eso sirve. ¿Para qué? Para que nos despertemos. Entonces dice, el ángel le dice: te espera largo camino. A mí lo que me admira es que dice que se volvió a levantar, comió, bebió y caminó 40 días y 40 noches. Ese pan no existe aquí en la tierra, hermano. Un pan que lo alimente de tal forma y un agua que lo hidrate de tal forma que no tenga que comer nada por 40 días y 40 noches. Era un pan celestial.
Pero el profeta se levantó, caminó al desierto, lo cruzó, Dios lo fortaleció y le dio una orden Dios y le dijo: levántate, pero vete al monte Horeb. Y el monte Horeb es el monte de Dios. Pero notemos bien la orden, le dijo: vete al monte, sube al monte. Pero Elías no hizo eso. ¿Sabe qué Elías hizo? Se fue al monte de Dios. ¿Cuántas veces Dios te dice: ven a mi presencia, ven y tú vas a la presencia de Dios, pero no sigues las instrucciones que Él te dio? Elías hizo lo mismo, se fue al monte, pero se fue a meter en una cueva, a una cueva del monte. Fíjese, o sea, no estaba siguiendo instrucciones, a pesar que había comido pan de ángeles y agua celestial. O sea, no te garantiza, hermano, no nos garantiza a nosotros nada el que aún comamos pan celestial y agua celestial, si realmente nuestra voluntad no se la rendimos a Él. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida para que le rindamos la voluntad, porque de lo contrario nosotros estamos bien cómodos, estamos enfocados en lo que queremos nosotros, pero no estamos enfocados en lo que Él quiere para nosotros. Y Dios permite situaciones inexplicables. Miremos, se fue al monte, le dije, se levantó pues, caminó, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó, ¿cuánto dice? 40 días, no le estoy exagerando, ya ve, y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántas veces vienes al servicio, vienes a la iglesia, vienes al monte de Dios, pero nomás te sientas ahí, te metes en tu cueva? ¿En qué cueva, dirá usted? Sí, uno está predicando y está pensando saber en qué. Se le quedan viendo a uno hasta así, y uno dice: ese hermano está poniendo atención. Pero se le quedan viendo a uno pensando en otra cosa. Estás en una cueva pensando: ¿qué voy a hacer mañana? Ay, pero si mañana no me salen bien las cosas, mañana tengo mucho trabajo, mañana tengo esto. Deja el mañana, no te pertenece, es de Dios. El presente es tuyo y de Dios. Entonces miremos, ahí entró en una cueva y pasó, mire, ahí está, entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces, Elías? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Te dije al monte, no a la cueva. Pero Elías estaba como que no entendía. Entonces el desánimo es un arma que el enemigo usa a tal punto que muchas veces Dios está hablando, pero como que la mente no comprende. Por eso es necesario, dice el Señor, que los que nos acercamos a adorar al Señor lo hagamos en espíritu y en verdad, porque muchas veces la mente no va a comprender. La mente nos va a decir una cosa, pero el espíritu nos va a decir otra. Por eso debemos de seguir lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu te dice a tu corazón, el Espíritu Santo te dice a tu vida y a nuestro espíritu. Es importante, hermano, porque si no, no vamos a superar. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Si no superamos la escuela de Dios, ¿qué va a pasar? Otra vez. Cuando tú no ibas a la escuela, ¿qué pasaba? ¿Sabe qué me río yo? Porque yo perdí un año. ¿Y sabe qué año perdí? Primer grado. Y lo perdí porque no aprendí a leer. Pero tenía bien engañado al profesor. ¿Por qué? Yo tenía a alguien que me leyera un libro y me lo había memorizado todo. Entonces cuando el profesor me ponía a leer, yo leía aquí en la mente. Pero un día me controló y entonces fue con mis padres, con mi mamá, y le dijo: mire, su hijo no sabe leer. Y llegó a la casa. Recuerdo, llegó a la casa
Y dijo, le vamos a haber hablado con ella. Le he dicho, aquí está el librito, que se sabe. Le vamos a poner otro. Y así sucedió. Me dijo, léame este libro, y me lo dio, yo me lo sabía. Re bien. Ah, bien, ahora lea este. Ahí me agarraron. ¿Qué pasó? A repetir el año. A repetir el año, pero aprendí. Entonces, si nosotros estamos en una mentalidad como Elías, ¿qué va a suceder? Te van a hacer repetir el año hasta que aprendas, dice el Señor. Entonces sale mejor ser aplicado, ¿verdad? Esforzarse, ser esforzado y aprender para que te pasen a otro grado. Si no, ahí te vas a mantener. Te voy a dar un ejemplo bíblico, mi hermano, el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto había como camino de 3 meses para llegar a la tierra prometida. 3 meses, 90 días de camino para llegar a la tierra prometida y tomarla. ¿Cuánto se les hizo esos 3 meses? 40 años. ¿Cuántos días caminó Elías? 40 días. ¿Cuánto tiempo caminó el pueblo de Israel? 40 años y no pasaron el grado. Y Dios dice que se disgustó con ellos y dijo, por cuanto ustedes han sido duros de corazón, duros de cerviz, ni uno de ustedes va a entrar. Ninguno de los que salió de Egipto, sino que van a quedar postrados en el desierto, y los muchachos de 20 para arriba van a entrar, o para abajo, de 20 para abajo van a entrar. Y así sucedió. Pero hermano, ¿tú quisieras quedarte postrado en el desierto? Toda la vida quejándote, toda la vida, ay, ¿y cómo está? Aquí jalando la carreta, dicen muchos, ¿verdad? Una expresión tan fea esa. ¿Cómo está? Aquí más o menos. Otros, ¿cómo está? El diablo, dicen otros. Toda la culpa le echan al diablo. El diablo hasta asustado se ha de quedar. Estos todos me echan la culpa a mí. Es cierto de que yo los molesto, los fastidio, pero no tengo la culpa de todo. Hay gente que así va a vivir toda su vida, pero Dios da la opción. Si sales del desánimo, Dios te va a llevar a conocer cosas que nunca has pensado, a recibir cosas que nunca te imaginaste en tu vida que las ibas a recibir. Te va a dar privilegios Dios que no te imaginabas que Dios te iba a llamar a hacer. Muchos dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero salir a predicar a las naciones, dicen muchos, ¿verdad? La pregunta sería, ¿le predicas al vecino? ¿Le predicas a los hermanos cuando los ves así todos desanimados? ¿Los animas? La pregunta, hermano, empecemos en las cosas pequeñas y las cosas más importantes que están en nuestro corazón. Ahí empecemos. Y luego Dios nos va a llevar a lugares que nos vamos a quedar sorprendidos. Vamos a avanzar porque yo quiero orar. Y dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Mire, no estaba razonando bien Elías. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué es aquí? Estaba contestando lo que no tenía que contestar. Y el Señor lo ignoró. Que le dijo Elías, no te estoy preguntando cómo te has sentido, no te estoy preguntando qué pasó, si eso yo ya lo sé. ¿Cuántas veces Dios nos pregunta y nos ponemos a decirle un montón de cosas que Él ya sabe? Dios lo ignoró, oiga, o miremos. Entonces Él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Elías, no te estoy preguntando otra cosa, sal. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? No estaba en el viento. ¿Qué era lo que había? Circunstancias, pero Dios no estaba ahí.
Circunstancias permitidas por Dios, sí, porque Dios no es un Dios que le gusta impresionar. Dios le gusta hablarnos sencillo. Le dijo Elías: sal de ahí. Esa es la orden que te doy. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor, ¿qué dice? No estaba en el terremoto. Mucha gente, hermano, solamente cuando levantan las manos, y es que yo siento, dicen, un poder. Amén, es bueno sentir el poder, es bueno sentir la unción, pero cuando no sientes nada, ¿le crees a Dios? ¿Cuántas veces te has levantado en la mañana y no sientes a Dios? Yo creo que lo más importante de esta lección es que le creamos a Dios cuando no lo sentimos. Cuando las cosas, cuando tú oras y sientes como que Dios no te oye. Cuando tú clamas y sientes que tu oración no sube. Cuando caminas y sientes que Dios, tú sientes que Dios no está contigo. Yo creo que ahí es donde Dios nos da el examen para pasarlo. Creámosle, porque no es por sentires. No es decir: hoy me levanté contento con el pie derecho, me levanté hoy, viera. O le dice a alguien: you made my day, le dice, ¿verdad? Que le dijo algo. ¿Y si no te dijeron nada? ¿Y si en vez de decirte algo bonito te dijeron un insulto? No vivamos de las circunstancias. Vivamos de la fe, porque la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Sea que sientas al Señor o no lo sientas, creamos su palabra. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No has llegado al fin. No hemos llegado al fin. Avancemos. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Hay gente que dice: es que a mí me gusta cómo predican, porque gritan, porque hay fuego. Y muchas veces el que está predicando ya es así, ¿eh? Tiene el micrófono incorporado en la garganta y puede gritar todo lo que quiera. Pero Dios no está ahí. Oiga esto. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y ahí sí estaba el Señor, en una brisa suavecita, a donde Dios nos quiere llevar a sentarnos a un lugar y hablarnos. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere mostrarnos cuál es el plan. Muchas veces el enemigo pone tantas cosas alrededor que no quiere que veas lo que Dios tiene. Y Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Porque Dios conoce los planes que tiene con quién. ¿Será que Dios tiene plan que cuando salgas de aquí te suceda un gran accidente ahí en la salida? Eso no es plan de Dios. ¿O será que el plan de Dios es que te quedes en la ruina económica? No. Eso no es el plan de Dios. Que lo puede permitir, sí, pero por alguna razón específica. Pero solo porque te pasen las cosas no te van a pasar. Lea el libro de Job y usted se va a dar cuenta. Léalo, son 40 y tantos de capítulos. Ahí se va a dar cuenta que a Job le pasó lo que le pasó por una razón, y se la resumo. Job dijo al final del libro: antes de oídas yo te había oído, pero hoy, después de todo lo que me pasó, mis ojos te ven. Dios quería que lo viera, pero Job estaba tan, hermano, rodeado de riquezas, envanecido, confiando en su propia fuerza, que Dios lo tuvo que dejar en la ruina, pero no para matarlo, sino para restaurarlo y para darle el doble de lo que tenía. Entonces, aquí cuando veo esto, me llama mucho la atención, porque dice: y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada. ¿De dónde, hermano? No salía de la cueva.
viendo todo lo que Dios le decía, Dios llamándolo, y él no salía de la cueva. Eso es muy importante. Hay que salir de la cueva, hermano. No dejes que el enemigo te ponga una trampa que te tape la visión y no puedas ver. Y dice, y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es la segunda vez que le está preguntando. Hermano, yo siento en el nombre de Jesús decirle: Dios me puso este mensaje porque hay muchos aquí que tienen que salir de la cueva. No es la primera vez que Dios te habla. He traído yo predicadores, ha venido el pastor, el apóstol Juan Carlos, ha puesto la mano sobre muchos. El profeta, ¿cómo se llama? Amílcar, les ha profetizado, les ha hablado. El Señor por medio de ellos. Y sigues en la cueva. La semana pasada vino Pedrito. ¿Cuántos recibieron bendición? ¿A cuántos Dios le habló? ¿Y no será que todavía sigues en la cueva? ¿Cuántas veces le habló Dios a Elías? 2 veces con esta. ¿Qué haces ahí? Y fíjese que Elías no salía de lo mismo, porque le vuelve a responder al Señor exactamente lo mismo. Tuve celo. Han matado a todos tus profetas. El Señor le está diciendo: mira, Elías, no es esa la pregunta. Hermano, iglesia, Jesús el buen pastor, el Señor te dice: no es esa la pregunta. Te estoy diciendo: sal del monte, o sal de la cueva al monte. Te quiero bendecir. Y él respondió: he tenido mucho celo. Ahí está, la misma respuesta. Por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. La misma respuesta. ¿Cuántas veces Dios nos hace preguntas y nosotros le damos la respuesta equivocada? A mí me ha pasado. Se lo digo por experiencia. A mí me ha pasado. Me pregunta Dios, yo le contesto y el Señor me dice: wrong answer. No es lo que te estoy preguntando. Hay que salir. Hay que salir de estar dormido. Hermano, es tiempo, que es el tiempo de bendición. Mire, Dios nos tiene una bendición como usted no se imagina. Pero si no te despiertas, Dios no te va a sacar de la cueva a la fuerza. Dios quiere que nos enfoquemos, porque a Elías, fíjese que le tenía un gran trabajo. ¿Sabe cuál era el trabajo que le tenía a Elías? Ungir 2 reyes. Y Elías no se lo imaginaba. ¿Cómo estaba Elías? Desanimado: mátame. Y Dios lo que le tenía enfrente era: tienes que ungir al rey de Aram y tienes que ungir al rey de Israel, el nuevo rey, porque ya he determinado sentencia en contra de Acab. Lo voy a quitar, voy a poner a otro en vez de él. Y sabes que te tengo una sorpresa. Es que Dios tiene sorpresas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene sorpresas para ti. ¿Sabe cuál es la sorpresa que le tenía a Elías? Le dijo: y vas a salir de aquí y vas a ir a buscar a un joven llamado Eliseo y lo vas a ungir porque él es tu reemplazo. Le estaba diciendo el Señor: mira, no te voy a matar, no te voy a quitar la vida, tengo algo muy especial para ti. Voy a dejar a uno en lugar tuyo y te voy a traer conmigo, pero no de la manera que tú piensas. ¿Se imaginaba eso Elías? Hermano, ¿tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti? Sal de la cueva. Es el mensaje. No desánimo.
Ay, es que el fulano de tal de la iglesia que era no sé quién ya no sigue al Señor. Síguelo tú. Hay gente que sigue hombres. El hombre te va a fallar. El único que no te va a fallar es el Señor. Ora por él, ora por ella. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero de ahí lo levantará el Señor. Y el siervo dice, para su Señor cae. Así que no te preocupes. Ora, pónselo a las manos al Señor. Tú sigue adelante. Avanza. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, me sorprende. Y quiero que lo leamos rápidamente. Dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por el camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Asael por rey de Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. Era como para que Elías hubiera dicho, ¿y el chance mío qué? Y yo, Señor, me quedo sin trabajo. Bueno, yo hace un rato estaba renunciando, ¿ves? Por eso uno no debe de ser egoísta. Hay que dejar que Dios levante gente, levante gente. En el caso del ministro, hasta más fácil le hacen el trabajo a uno. Está más fácil. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuántos desean un don de sanidad? ¿Cuántos desean profetizar? Pero levante la mano, ¿cuántos desean profetizar? No todos. El apóstol Pablo dice, sobre todo que profeticéis, dice. Sobre todos los dones, él recomienda, hace una recomendación, que profeticéis y que interpreten las lenguas. Pero, ¿quiénes quisieran el don de sanidad? Es que es más fácil, hermano. Para mí de ministro, si alguien profetiza, dice, Señor, úsame a mí, está bien, pero puede ser el hermano. Hasta se me va a gastar menos la voz que va a hablar el hermano. No puedo ir al hospital, hermano. Fulano va a orar por el enfermo porque yo sé que Dios lo va a sanar. Me evita el viaje. Ya veo que no me gusta andar mucho a mí en la calle así largo. Solo que usted me lleve, no. Sí me gusta dar, pero no así muy largo, hermano. Pero le digo esto. Dios tiene un plan y te quiere dar cosas que tú no te imaginas. Se está viendo, ¿no? ¿Se fue? Dios te quiere dar cosas que tú no te imaginas. Y quiero ir concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios en este verso 18. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. O sea, Elías creía que era el único. Elías creía que era el único, hermano. Solo tu profeta ha quedado, Señor. Solo yo, y todavía encima de eso me quieren matar. Por eso estoy escondido aquí. No muchas veces nos justificamos. No, hermano, si Dios tiene mucha gente remanentes a donde menos nos imaginamos. Muchas veces uno piensa, Señor, uno está predicando, y cuando uno viene a abrir los ojos, hay otros que van mucho más adelantados que uno, que solo le pasaron dejando el aire a uno ahí. Apúrate, van más rápido que uno. Hermano, ánimo, Dios está con nosotros. Levántate de ese letargo, no estés más desanimado, no estés más triste. Y si el enemigo ha querido en esta semana poner obstáculos en tu vida, sacúdetelos en el nombre de Jesús. Concluyo con esta palabra y dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Declara quién? ¿Quién declara esto? ¿El pastor? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
para daros un futuro. ¿Y qué dice? Y una esperanza. Oiga esto: me invocaréis y vendréis a rogarme. ¿Y qué dice? Yo os escucharé. No es una oportunidad. Imagínense, el Señor está diciéndonos: ruéguenme, ruéguenme, ruéguenme. Los escucharé. No le voy a contar el testimonio, así solo va a mencionar. El otro día yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y qué de esta situación? Y al siguiente día me entra la llamada. Mi esposa sabe que estoy hablando. Me entra la llamada y me dice la persona: buenas noticias. Y cuando me da las noticias, yo le digo a mi esposa exactamente lo que le pregunté al Señor ayer: ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a abrir la puerta? Y al siguiente día Dios me contesta. ¿Sabe qué es eso? Oportunidad. Nos está diciendo: ruégame. ¿Cuál es tu necesidad, Lilian? ¿Cuál es tu necesidad, hermano Kevin? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad de cada uno? ¿Cuál es? Dios nos está diciendo: ruéguenme. ¿Puedo escuchar? Si ya empezó con el pastor, también con usted. Que Dios tiene un orden. Primero empieza con el ministro. Y lo que le estoy diciendo fue el viernes. Pues por eso le estoy diciendo algo fresco. Yo le preguntaba el viernes y ayer me llamaron. Entonces está cerca. Entonces Dios está a su oído abierto. Porque ¿cuáles son los planes que Dios tiene con nosotros? Buenos. Buenos. Diga conmigo: buenos planes. Y no de calamidad. Dice: me invocaréis y vendréis a rogarme y os escucharé. Pero esto es lindo lo que dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea que muchas veces como que Él se esconde, pero es que no lo sientes. Yo no siento al Señor, pero está escondido atrás de la columna. Pero está aquí, está rodeando. Tiene un vallado de ángeles que el diablo no se puede acercar, pero tú no lo sientes porque está escondido. Pero Él te dice: búscame de todo corazón, vete atrás de la columna, vete atrás de la columna de todo corazón, lo vas a encontrar. No dejes que el enemigo te meta miedo, porque de todas maneras Dios está de nuestra parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede intentar hacer un montón de cosas contra nosotros, pero si no se lo permiten, no te puede hacer nada. Ponte de pie, vamos a orar. Yo quiero ministrar esta palabra. Le voy a pedir a Karen que me ayude a ministrar